pueden, perdón, 800 palabras, lo he dicho mal, y se pueden presentar en castellano, catalán, euskera o gallego. Y bueno, yo he estado involucrado un poquito en este concurso años pasados, y en este año hay una novedad, y es que hay una línea especial sobre inteligencia artificial. Como yo trabajo en un instituto de inteligencia artificial, pues era como natural que yo me involucrara un poquito más aquí. Y por otro lado, en las ediciones pasadas, en muchos relatos de gente joven, les faltaba un poquito de creación, copiaban un poco Wikipedia, y entonces esto es lo que he pensado que podía ser interesante, dar unas pinceladas sobre relatos de ficción, ¿no? Y todo lo que voy a hacer es eminentemente práctico. De hecho, las transparencias que veáis que están en itálica es que pongo énfasis en las ideas prácticas. Bien, pues los contenidos de mi charla son los siguientes. Primero empezaremos con unas pinceladas sobre narrativa, luego nos concentraremos en lo que es la narrativa de ficción y haremos unas actividades. Esto es lo que sería la parte básica, que pueden ser más o menos unos 45 minutos. Y a partir de aquí presentaremos narrativa de ficción. Ya le vamos a meter un poquito de ciencia a la narrativa de ficción, a ver qué sale. Y como el concurso de relatos cortos, lo vamos a especializar a relato corto. Y entonces, pues ahí ya estamos ya realmente preparados para ver lo que nos podemos producir para Inspiraciencia, y entonces pues haremos otro pequeño conjunto de actividades que llamo actividades B. Y por último hablo de un par de novelas que han salido últimamente sobre inteligencia artificial y que, bueno, es una curiosidad y que pueden ser motivo de inspiración para los que me escuchan. Y bien, esta parte es un poquito más especializada y también durará, calculo yo, pues como unos 45 minutos más o menos. Bien, como veis, mis transparencias están muy coloridas, hay muchos colores. Cada color tiene un código, es para algo. Por ejemplo, el verde es para esta primera parte de motivación y contenidos. El color tierra lo uso para la parte de narrativa. Cuando ya me especializo en narrativa de ficción, utilizo el color rojo. Cuando hablamos de narrativa de ficción con ciencia, pues entonces trabajamos con el granate. El relato corto lo trabajo en azul, el azul oscuro es para actividades de taller y por último el morado es para esa última parte de las novelas de inteligencia artificial. Bien, pues vamos a empezar con narrativa. Realmente, más que narrativa, podríamos hablar de narrativas. Hay muchas cosas en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro background, en nuestro conocimiento de nuestra formación, que nos hablan de historias. Mirad, por ejemplo, yo aquí he puesto historias que todos o casi todo el mundo es familiar, está familiarizado con ellas, de Harry Potter, Titanic, Star Wars, Parque Jurásico, Los Simpson, El Señor de los Anillos. Son películas, series, libros que tratan sobre historias. Eso es la narrativa. De hecho, podemos distinguir entre narrativa escrita, que, bueno, son los textos que están escritos, que es una narrativa que empezó en el año menos 2000 y sigue hasta ahora. Su apogeo yo pienso que estuvo en los años, en los siglos XIX y XX, ¿no? Seguimos con una narrativa en canciones. Hay narrativa en cómic también, y por último la narrativa audiovisual, las películas, los videoclips,
los dibujos animados, las series, todo eso que está ahora mismo en su apogeo, creo que es el medio narrativo más importante actualmente. Y de hecho se ha vivido una transferencia de la narrativa escrita a esta narrativa audiovisual. En los años de Hollywood, muchos de los guionistas famosos de Hollywood eran también escritores. Bien, esto es realmente, si hacemos un paso atrás, esto de la narrativa es una actividad creativa. Y como tal, como cualquier actividad creativa, dibujo, pintura, escultura, música, cine, representa una posibilidad importante para que las personas que son creativas desarrollen un universo propio, un mundo propio. Y en la construcción de ese mundo propio, que es algo que sale de dentro, uno experimenta una fuerte autoexigencia, que sería la parte más pain, la parte más dolorosa, dolorosa es una palabra un poco fuerte, pero más de autoexigencia, y a la vez es una fuente de satisfacción importante. Entonces, bueno, esto es una recomendación para la gente joven que me escucha, pero para cualquier persona, quiero decir, meterse en actividades creativas es algo realmente muy positivo y muy recomendable. Aquí, en concreto, en este seminario-taller, pues nos vamos a centrar en la escritura, en concreto en el relato corto de ficción con algo de ciencia. Bien, pues pasado este punto de la creación, volvemos a la narrativa y nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto de la narrativa escrita? ¿Qué es? Bueno, pues no es más que escribir una historia en prosa. No es en verso, no es un ensayo, no es un teatro, es una historia que en muchos casos nos inventamos y escribimos en prosa. Y esto, cuando uno empieza a escribir y reflexiona sobre estos elementos, uno se da cuenta que se establece un juego peculiar entre la persona que escribe y la persona que lee. Porque claro, tú escribes para que otros te lean. Y entonces, cuando tú escribes, tienes que tener en cuenta el efecto de tu escritura en la persona que va a leer. Es decir, de hecho, una escritura sin lectores es una escritura muerta, ¿no? Un libro cerrado no sirve para nada, ¿no? Decía Umberto Eco que el bien de un libro consiste en ser leído. Entonces, esta reflexión de que tú escribes para que otros te lean y de que tú tienes que calcular lo que escribes pensando el efecto que vas a suponer en la persona que lee, esto es fundamental. Bien, vamos a ver, bueno, los tipos de narrativa. Básicamente hay dos tipos de narrativa de ficción y narrativa de no ficción. La narrativa de ficción, bueno, es lo que os estamos pidiendo en Inspiraciencia, son historias inventadas y compuestas por la persona que escribe. Y como ejemplo, pues bueno, todas las novelas, aquí he puesto una, Los 100 años de soledad de García Márquez, pienso que todo el mundo la conoce. Allí menciono el dossier, esto es, me he tomado la libertad de hacer un pequeño dossier de cuentos que luego os mandaremos por correo electrónico, son cuentos que están libremente disponibles en internet y que no tienen derechos legales.
y que el interés es que, bueno, muestran cómo escritores reconocidos han trabajado este campo, ¿no? Y la diferencia básica entre relatos largos o novelas y relatos cortos, pues está en la extensión. Básicamente lo que se puede leer de una sentada y lo que no se puede leer de una sentada. Esa es básica, yo creo que es la diferencia principal. Pasamos a no ficción. Son historias reales, es decir, no las inventa el escritor, sino que el escritor simplemente las compone. Decide qué va a contar primero y qué va a contar después. Y esto, aunque parezca una tontería, aunque parezca una cosa pequeña, no es una cosa pequeña en modo alguno. Es algo bastante importante y que le da una notable libertad al escritor. Y aquí he puesto unos cuantos ejemplos, como novela de no ficción, la novela de Truman Capote, A Sangre Fría, como crónica de no ficción, la crónica Voces de Chernóbil, de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Un relato de no ficción lo hizo Gabriel García Márquez, el relato de un náufrago, una historia real de un marinero que se cayó al mar en un suceso en la Armada colombiana y luego apareció días después, o El sistema periódico, que son las memorias de Primo Levi. Un comentario sobre el tema de la no ficción y la objetividad. Esta transparencia es quizá un poquito excesiva, pero la comento porque existe la ilusión de que la objetividad es posible. Y esto creo que no es así. A ver, cuando uno está hablando de ficción, no tiene sentido hablar de objetividad. Pero cuando uno habla de no ficción, uno piensa, bueno, claro, es un suceso que ha pasado, ¿no? Uno podría pensar, se puede imaginar que quiere una crónica objetiva, desapasionada de esto. Y esto es una ilusión, no se puede hacer, porque pongamos dos personas totalmente desapasionadas, no tendenciosas, neutrales, que observan el mismo suceso. Esas dos personas lo describirán de una manera distinta, ligeramente distinta, posiblemente, pero será distinto, porque la forma de describir el suceso va a depender, bueno, de lo que percibe cada persona, de cómo adquiere, cómo integra esa información en sus conocimientos previos, su formación, sus prejuicios, su ideología, su capacidad escritora y literaria. Entonces, esas dos personas necesariamente van a escribir diferente. Y bueno, yo pienso que la objetividad es inalcanzable, ¿eh? Cada persona va a escribir desde su posición. Ahora, esto no quiere decir que la neutralidad sea inalcanzable. La neutralidad sí es alcanzable. Se pueden obtener N crónicas de un mismo suceso que no sean tendenciosas, que sean neutrales, pero serán diferentes y ninguna de ellas será la objetiva. Bueno, vamos a pasar a la narrativa de ficción, que es lo que nos interesa, ¿eh? Nos vamos proyectando en la narrativa de ficción. Bueno, ¿qué se cuenta en la narrativa de ficción? Bueno, pues cada autor cuenta su historia, cada autor tiene una historia que contar. Pero, como os decía antes, la escritura solamente tiene sentido si otra persona la lee. Y esto es importante, es importante, subrayo esto, que esa persona lectora termina
la faena de la persona que escribe. Termina, completa. Y por eso es muy interesante no sobreexplicar las historias, dejarle un espacio al lector para que el lector pueda completar y, sacar sus propias conclusiones de la historia. Yo tuve una profesora en un taller de escritura que se llamaba Samantha Schweblin, que dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Al escribir nunca os podéis olvidar del lector, estáis bailando un vals con él. Y pienso que realmente es así, porque si tú escribes es para que otro te lea. Y tú tienes, como escritor, ser capaz de intuir, anticipar las reacciones o las emociones que vas a generar en esa persona. Bueno, a ver, estamos ya en temas, en una transparencia eminentemente práctica. Letras en itálica. Bueno, la materia prima. A ver, si estuviéramos aprendiendo a pintar, tendríamos que conocer los colores, cómo se mezclan, qué tonos dan, etc. Pues si estamos con la escritura, la materia prima son las palabras y las frases, y con eso tenemos que adquirir una cierta soltura. Sobre las palabras es importante utilizar las palabras precisas. Gustave Flaubert, que es un escritor francés del 19, se hizo famoso por una expresión, le mot juste, la palabra exacta. Esto es importante, y también es importante cuando escribimos ser un poquito más precisos que cuando hablamos, evitar palabras vacías o verbos comodín, que eso es utilizar un verbo para muchas cosas, pues eso no es una buena idea, escribiendo. Ahora ya si nos pasamos a las frases, pues bueno, hay que evitar el lenguaje débil, esquivar la voz pasiva, sentir cómo suena una frase. La estructura ideal de frase sigue siendo la clásica, la más, la que nos enseñaron aquel sujeto verbo predicado, ¿no? Ahora sujeto verbo objeto, ¿no? Esa sigue siendo la mejor estructura. Y se aconseja ir alternando en un texto frases de distinta longitud y naturaleza, para imprimir ritmo y para que el lector no se aburra. Y bien, ya pasamos a los párrafos y las secciones, en último término los capítulos. Decir que bueno, estas unidades son unidades conceptuales que tienen que tener sentido en sí mismas, y los capítulos solo aparecen en cuentos largos o en novelas. En cuentos cortos no aparecen los capítulos. Bien, ¿quién cuenta? En una obra literaria hay dos grupos importantes de voces. Por un lado tenemos al narrador o voz narradora. Aquí lo he representado como este señor mayor que está contando a ese cuento a esos niños, ¿no? En mi opinión es la voz más importante del relato. Hay que tener claro que el narrador no es el autor y que el narrador establece el ángulo desde el que se cuenta la historia, establece el punto de vista. Y es importante cuando se narra una historia mantener la coherencia de ese punto de vista en todo el texto. Y el otro conjunto de voces, que no es una voz, sino es un conjunto de voces, son los personajes, son los que hablan.
Y aquí tenemos personajes más elaborados y más simples. Los personajes más elaborados serían los personajes redondos, los personajes en los que se nota una evolución a lo largo de la historia, mientras que los personajes planos y figurantes pues son simplemente están allí, dicen su frase y ya está. En novela, una novela puede tener muchos personajes, un cuento, un relato corto, aquí yo ya voy especializando, son pocos personajes, 1, 2, 3, no más. Hay un error común de principiante y es que todos los personajes hablen con la misma voz. Esto es un error que si uno pone un poquito de cuidado, pues lo puede resolver. Y los diálogos han de sonar creíbles, han de sonar naturales. Y para esto hay una técnica muy simple, pero muy efectiva, que es simplemente leerlos en voz alta. Cuando tú estás escribiendo un diálogo, léelo en voz alta, déjalo que repose un día, lo vuelves a leer y entonces te puedes dar cuenta de cosas que quizá no suenan totalmente bien y que puedes ajustar. Voy a comentar brevemente los tipos de narradores que hay. Esto es un poquito peñazo, pero creo que es útil, creo que os va a ser útil. Hay un tipo de narradores que es un tipo de narrador que es el narrador externo, que es simplemente la voz en off, una voz en off que cuenta la historia. Y este narrador puede ser un narrador omnisciente que conoce todo de todos, conoce el interior y el exterior de los personajes. Aquí sería el narrador de 100 años de soledad, por ejemplo, de García Márquez, o en el dossier el narrador de Mazunz, de Borges. Bien, pues este narrador omnisciente, esta voz en off, es como una especie de Dios que sabe todo de todos los personajes, su pasado, su futuro, sus intenciones. Algo más restringido también en narrador externo es el narrador cámara, que es como una cámara de cine. Imaginad que hay una cámara encima de los personajes y entonces ese narrador solamente ve lo que ve la cámara y la cámara ve el exterior de los personajes, pero no ve el interior. Un cuento de Hemingway, Los asesinos, sigue esta técnica. Un poquito más, si ahora pasamos a narradores interiores, es decir, narradores que son personajes de la historia, tenemos ahí también dos tipos muy claros. Por un lado está el narrador protagonista, cuando el mismo protagonista te está contando la historia, ¿no? Yo gané la lotería de Navidad, yo qué sé, algo así, y te cuenta su película. Y claro, este personaje, para ser coherente, se conoce a sí mismo, conoce su interior, pero no conoce el interior de los demás personajes. De los demás solo conoce la fachada externa. Y aquí os he puesto dos cuentos del dossier que siguen esta técnica. Y por último estaría el narrador testigo, que es el narrador que cuenta en primera persona y es un personaje de la historia, pero no es el protagonista. El protagonista es otro. Y entonces es el Sancho Panza de Don Quijote, ¿no? Don Quijote es el protagonista y Sancho Panza es el que va contando sus hazañas, ¿no? Y ejemplo de esto en el dossier pues es Funes el Memorioso de Borges. Bien, y ya para terminar comento un último tipo de narrador que sería el focalizado, que es un
restricción del omnisciente. Es el omnisciente, pero que se restringe al protagonista. O se restringe al protagonista, no, o a un personaje. Y entonces este narrador conoce el interior del personaje, pero también y conoce el exterior de los demás, pero también se puede ver a él mismo desde el exterior. Es un tipo de narrador bastante interesante, y aquí os he comentado un cuento que sigue esta técnica, que es el lince de Flannery O'Connor, un cuento cortito y precioso. Y aquí os pongo, hay más narradores, son ya de un carácter un poquito experimental. Bueno, ya sabemos los tipos de narradores que hay, ya seleccionaremos el que nos apetezca para contar nuestra historia. ¿Cómo contamos? Esto es una pregunta un poquito, no difícil de resolver, pero bueno, que tiene su intríngulis, que tiene su cosa, ¿no? Hay que ver, todos los escritos, todas las narraciones tienen una estructura interna, y hay que saber ese secreto para poder narrar bien. Los relatos se componen de escenas y resúmenes, veremos un ejemplo. Los relatos también marcan la distancia entre el escrito, entre el texto y el lector. El tiempo hay que saber manejarlo, y hay una serie de elementos que también son necesarios en una historia. Bien, vamos a empezar por el principio, y quizá yo creo que casi por lo más interesante, que es la estructura narrativa. Y fijaros en esta transparencia, la estructura narrativa, el conflicto, y aquí hay dos tipos peleándose. ¿Qué pasa? Pues lo que sucede es que en todas las narraciones, para toda narración, novela, película, serie, lo que hay es siempre un conflicto entre los personajes. Aquí pongo una serie de ejemplos. En David Copperfield, bueno, pues el conflicto es la vida de un huérfano en la Inglaterra del 19. En Moby Dick, el conflicto es la ballena blanca. En los libros de Sherlock Holmes, pues cada episodio tenía su propio conflicto. En El Señor de los Anillos, el conflicto es el viaje de Frodo y todas las aventuras que le suceden. En Harry Potter, pues son todas las putadas que le pasan al chaval en Hogwarts. En Juego de Tronos es la lucha despiadada por conseguir el trono de hierro, ¿no? Entonces, en toda narración hay un conflicto, y ese conflicto es el motor de la narración, es lo que nos genera tensión, es lo que nos engancha al texto o a la película. Y esa tensión culmina en un clímax narrativo, y a partir de ahí sucede la resolución. Este esquema es la estructura clásica de una narración en 3 actos. Hay un primer acto de planteamiento en donde aparecen los personajes, los distintos espacios, y entonces en ese planteamiento aparece algo que genera un conflicto, algo que genera un problema. Aquí lo han puesto como un sobre, una carta que llega, un secreto que se desvela, un Darth Vader diciendo yo soy tu padre, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces, una vez que el conflicto ya se ha desvelado, pues hay todo un esquema de complicación, de tensión creciente, que es lo que hace que nos estemos enganchados realmente a la narración, y la tensión sube hasta que llegamos a un clímax
y se produce la resolución, quiero decir, se produce cuando Don Quijote es vencido por el Caballero de los Espejos, o cuando ese tipo de cosas, o cuando el Capitán Ahab termina cazando a Moby Dick, pero muere también en el proceso. Es ese tipo de situaciones. Y entonces, pues, finalmente se produce la resolución. Esta transparencia realmente me la podía ahorrar porque es en palabras lo que pongo en la transparencia anterior, Y realmente es simplemente mencionar que en la resolución, si tú tienes si tu protagonista es un héroe, ganará, pero si tu protagonista es un antihéroe, perderá. Don Quijote es un antihéroe y lo que pasa es que pierde la batalla con el Caballero de los Espejos y luego al final muere. Y lo que es interesante es que después de la resolución se alcanza un nuevo equilibrio. Se alcanza un equilibrio, fijaros que inicialmente había un equilibrio, llega ese suceso que lo rompe, esa carta, ese secreto que se desvela, que rompe el equilibrio y finalmente se alcanza un nuevo equilibrio. Bien, en todo este marasmo de cosas, el concepto de trama es importante porque es el orden en que tú vas a presentar la información al lector. Es decir, tú puedes presentar la información desde un punto de vista puramente cronológico, empiezas planteamiento, desarrollo del conflicto, resolución, pero también podrías empezar a contar una cosa por aquí y luego hacer un flashback al principio y luego moverte, o hay algunas narraciones que comienzan por aquí y dicen: ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a hacer esto y aquello y lo demás allá? Y con eso ya estás enganchado. A ver, no es tan raro. Gabriel García Márquez, en su Crónica de una muerte anunciada, empieza el día que lo iban a matar, empieza por el final. Y ya sabes que van a matar al protagonista. Y entonces todo el interés radica no en saber qué va a pasar, sino en saber cómo va a pasar, cómo va a morir esa persona. Bien. Me estoy comiendo el tiempo. Esto es la diferencia entre escenas y resúmenes, pero esto me lo voy a saltar. Es de un cuento de Horacio Quiroga, un cuento precioso que se llama A la deriva. Os recomiendo que lo leáis. La distancia narrativa, pues las imágenes son más explícitas que otra cosa. Tú puedes narrar susurrando al oído o puedes narrar gritando a voces. Entonces, para modular estas cosas, uno puede utilizar el tiempo verbal, el tipo de narrador o la voz empleada. Estilo indirecto, estilo directo, estilo indirecto libre. Bien, también voy un poquito deprisa porque es que veo que me estoy comiendo el tiempo. Simplemente uno puede narrar con respecto al tiempo en el relato, uno puede narrar en cronológico, pero uno puede jugar con los flashbacks y los flash forwards, con la vuelta atrás y la vuelta adelante. Esto se ha utilizado mucho en el cine. Uno de los flashbacks quizás más famosos de la historia del cine es el flashback de Casablanca,
cuando Rick se encuentra a la chica y se acuerda de lo enamorados que estaban ellos dos en París hace unos años atrás, ¿no? O en Pulp Fiction, la película de Tarantino, hay muchos flashbacks y flash forwards, hay anticipaciones y vueltas atrás. O en Manchester by the Sea, una película bastante reciente, del 2016, hay unos cuantos flashbacks muy interesantes. Bueno, aquí más cositas para estilo y ritmo. Comentaros que esta imagen que os he puesto antes, realmente, a ver, es así, pero no es lineal. Quiero decir, hay subidas y bajadas, tú vas subiendo la tensión, pero no hay una subida lineal de tensión, sino que sube y baja de esa forma. Bueno, pues simplemente en este primer conjunto de actividades, de taller, yo quería que vierais cómo suenan los narradores, cómo suenan los narradores, y que vierais, a ver, por ejemplo, este es el comienzo de Crónica de una Norte Anunciada, de Gabriel García Márquez, que utiliza un narrador omnisciente. Y dice: el día que lo iban a matar, Santiago Nessar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones. Quiero decir, como veis aquí, el narrador lo sabe todo, lo sabe a la hora que se levantó el protagonista, sabe lo que va a hacer, sabe lo que ha soñado y sabrá más cosas y las irá desvelando. Otro estilo, fijaros qué diferente y a la vez qué interesante es. Fijaros este estilo, dice: 3 gaviotas giran sobre las cajas rotas, las cáscaras de naranja, los repollos podridos que flotan entre los tablones astillados de la valla. Las olas verdes espumajean bajo la redonda proa del ferry, que, arrastrado por la marea, corta el agua, resbala, atraca lentamente en el embarcadero. Manubrios que dan vueltas con un tintineo de cadenas, con puertas que se levantan, pies que saltan a tierra. Hombres y mujeres entran en pellones en el maloliente túnel de madera, apretujándose y estrujándose como las manzanas al caer del saetín a la prensa. Esto es una cámara. Hay una cámara allí en el desembarco del ferry que nos está contando desde arriba las cajas podridas y cómo la gente baja del ferry, y cómo atraca y cómo... Es así, pero fijaros cómo en las posibilidades narrativas uno puede cambiar a la primera. Lo de antes eran terceras personas. El narrador estaba hablando en tercera persona y ahora va a hablar en primera. Y aquí está esta voz, fijaros cómo dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Este es el comienzo de una novela maravillosa que se llama Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, que, fijaros, es una narración en primera persona. Está contando el protagonista lo que él está viviendo en ese momento. Fijaros qué diferencia con las narraciones anteriores, sobre todo con la del cámara, que es una visión mucho más aséptica, mucho más distante de la realidad de estos sentimientos que está viviendo este hombre ahí. Y por último, este narrador que habla de Sherlock Holmes.
para los que conozcáis Sherlock Holmes, esta persona es el Dr. Watson. Y dice, para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina a todo su sexo. Y no es porque sintiera por Irene Adler nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Este es el comienzo de las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Y el que habla es el Dr. Watson. Este es un narrador testigo, está contando cómo él ve a ese protagonista que es el Sherlock Holmes, ¿no? Que para él es una especie de superhombre. Bien, y para terminar esta parte, me queda todavía un quinto tipo de narrador. Fijaros, este es una historieta que hay que tener un poquito de cuidado. Ha aparecido un muerto y entonces hay un fiscal que se ocupa de él. Y entonces escribe un informe sobre el suceso y comienza así. El fiscal Chalcatana puso el punto final con una mueca de duda en los labios. Volvió a leerlo, borró una tilde y agregó una coma con tinta negra. Ahora sí, era un buen informe. Seguía todos los procedimientos reglamentarios, elegía sus verbos con precisión y no caía en la chúcara adjetivación habitual de los textos legales. Y un rato después el fiscal va con su informe a una comisaría a entregar el informe y dice esto. El fiscal se identificó. El sargento pareció incómodo. Miró hacia un lado. Al fiscal le pareció ver a alguien, la sombra de alguien. Quizás se equivocaba. El sargento anotó los datos del fiscal y luego salió de la recepción llevando el papel. El fiscal oyó su voz mezclarse con otra en la habitación de al lado, sin poder distinguir lo que decían. De todos modos, trató de no oír. Eso habría constituido una infracción, una violación de comunicación institucional. El sargento volvió 8 minutos después. Esta voz, fijaros, está combinando el interior del fiscal. Sabemos lo que piensa el fiscal, no sabemos lo que piensa el sargento, con visiones del exterior. Esto es un narrador focalizado. Y fijaros, ¿qué os infunde cada texto? ¿Qué os infunde el día que lo iban a matar? ¿O qué os infunde? 3 gaviotas giran sobre las jarrotas. Comento aquí los 5 tipos de narradores diferentes. Pues bueno, el primero yo creo que es esa voz superior, esa voz, una especie de Dios, una voz divina, ¿no? Alguien que conoce todo. La segunda es una voz, como una descripción aséptica en tercera persona, ¿no? Estás arriba, estás distante, lo ves todo, pero no puedes entrar dentro del corazón de las personas. La tercera es una confesión, estás entrando en la intimidad de la persona, estás viviendo lo que vivía esa persona cuando se moría su madre y él estaba prometiendo que iría a Comala a buscar a su padre. Y su madre le decía, hijo, él nos abandonó, hazle pagar por lo que no nos dio. Y él está en ese plan de prometerlo todo. El cuarto narrador, que es el de Sherlock Holmes, es este narrador testigo, lo que transmite es esa admiración y confidencia a la vez en primera persona. Y el último, pues bueno, es una combinación de descripción
porque permite describir las escenas desde el exterior, es un narrador en tercera persona, pero también permite entrar en el interior de un personaje. Y encaja con estilo indirecto libre. Muy bien, pues hasta aquí debíamos de haber pasado 45 minutos, me he pasado un poquito, intentaré acelerar en lo que me queda para hacerlo en hora y media. Bueno, hasta aquí serían como lo básico de la narración. Y ahora vamos a ver, ok, ya sabemos narrar, ya sabemos manejar los narradores, ya sabemos manejar las voces, las estructuras, la tensión, todo el rollo que os he contado. Y ahora vamos a meterle ciencia y a ver qué pasa. ¿Esto va a ser un buen cóctel o esto va a ser algo infumable? Pues la historia es que puede ser un cóctel bastante interesante. Y aquí os doy de nuevo ideas prácticas. A ver, uno puede meter en la narración científicos que sean conocidos, pero aquí pongo unos cuantos, pero también podemos poner secundarios de científicos o incluso más interesante, ayudantes de científicos, ayudantes anónimos. Uno puede inventarse el ayudante de Einstein o el ayudante de Pasteur, ¿por qué no? Y ver las cosas que estaban sucediendo ahí. O uno puede ser un testigo de un experimento singular, de estos experimentos que han cambiado la historia de la ciencia. Uno puede ser un ayudante de laboratorio de cuando se hizo la primera experimentación del experimento de la doble rendija, que ponía de manifiesto esta dualidad onda-partícula, ¿no? Y puede ser uno, puede ver la incredulidad de los experimentadores, de los profesores que estaban allí investigando. Decir, no puede ser, estos resultados son incoherentes, no funcionan. O uno puede pensar en experimentos mentales, como el gato de Schrödinger o los experimentos con trenes que hacía Einstein. O uno, por ejemplo, puede estar detrás de descubrimientos importantes, no sé, por ejemplo, detrás del descubrimiento de las vacunas o detrás de la primera pila de reacción en cadena, la primera pila atómica que se hizo, creo que fue en 1941 o 1942, debajo de las gradas, en unos sótanos de un estadio abandonado en Chicago. Buscaban un sitio que fuera grande y que no fuera peligroso, y lo hicieron allí. Y bueno, y si no, uno puede buscar espacios curiosos para colocar la acción de su relato. Por ejemplo, uno puede buscar el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que ahí he puesto una foto. O uno puede trabajar en eventos señalados tanto en el pasado como en el futuro. Aquí os comento, uno puede ser el ayudante de Arquímedes, o puede ser el soldado romano que mató a Arquímedes, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no? Más ideas. Algo importante, escribáis lo que escribáis, y sea el soldado romano o sea el ayudante de Einstein, en vuestra narración tienen que pasar cosas. No pueden haber 30 líneas sin que pase nada. Eso es un aburrimiento. O sea, eso es la manera más fácil de hacer que el lector se desconecte. No, tienen que pasar cosas y el lector tiene que estar interesado. Claro, en un relato de 800 palabras, que son 2 páginas escasas,
no os podéis esperar mucho a presentar el conflicto. El conflicto tiene que aparecer, si no es en el primer párrafo, en el segundo. Así de sencillo. Y aquí, esto es una idea, no es que tengáis que hacerlo necesariamente así, pero simplemente combinar asuntos científicos con otros conflictos más sociales, no sé, por ejemplo, uno puede pensar en un descubrimiento científico en un contexto donde hay racismo, o en un contexto donde hay apartheid, o en un contexto donde hay determinadas obligaciones políticas o determinadas consideraciones familiares. Y esto es importante, vuestro relato tiene que tener tensión, y esa tensión tiene que ir subiendo, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Tenéis que llevar los personajes al límite. Un error común es no putear demasiado a los personajes. No lo vamos a... No. Un personaje tiene que estar bien atornillado, bien fastidiado, ¿no? Para que dé, digamos, lo mejor de sí mismo. Entonces esa tensión ha de aumentar constantemente hasta llegar al clímax y producir la resolución. Más ideas. Explicar es común, si uno hace textos, relatos que incluyen elementos de ciencia, es común meter explicaciones sobre la ciencia, y es, no sé, natural, pero ojo con meter una explicación que dure un párrafo y medio, porque entonces el lector también se desconecta, de joder, tío, este tío me está explicando aquí la teoría de la relatividad. No hay que explicar la teoría de la relatividad en un relato sobre relatividad. Importante, usar elementos cotidianos para que cualquier persona que lo lea se pueda identificar. Todo el mundo tiene experiencia, yo qué sé, de la lluvia o de los zapatos mojados o del paraguas, pero menos si utilizas cosas muy sofisticadas, pues la gente no te va a seguir. Mantener la acción, de nuevo, esto es pariente de lo que decía antes. Tienen que suceder cosas, no, sino evitar que el lector se aburra. Ojo, evitar los anacronismos. No había vaqueros en el siglo XV. Si ponéis la acción en el siglo XV, no puede haber un personaje con vaqueros. Pero tampoco habrá vaqueros en el siglo XXII. Ojo con esto. O en el siglo XXV, quiero decir. Ojo con transmitir ideas o elementos actuales al futuro o al pasado. Y de nuevo el tema de los diálogos que sean creíbles son un elemento importante para el relato, y de nuevo insisto en el truco de recitarlos en voz alta para ver cómo suenan. Estas transparencias me las voy a saltar simplemente porque me estoy quedando sin tiempo, y vamos a ver cómo entramos ya en el relato corto. Fijaros, hemos ido de más de más general a más especializado. Hemos empezado por narrativa de ficción con ciencia, ahora relato corto. Vamos especializando. Y en un relato corto, pues mi recomendación es que todo sea corto, es decir, tenéis que tener un número pequeño de personajes, porque si no tenéis sitio para tener 15 personajes en 2 páginas, simplemente eso.
El tema del espacio, pues pasa algo parecido. Quiero decir, si tú tienes que describir una habitación, un piso, la casa de campo, la habitación de los parientes, lo que fuere, pues no te da tiempo en 2 páginas. Tienes que ser mucho más concreto y mucho más sintético y decidir qué espacio concreto vas a usar. Lo mismo sucede en el tiempo. Típicamente con un par de tiempos es suficiente, o un tiempo o un único tiempo. El tema del narrador, no es obligatorio mantener el mismo narrador en una narración. Quiero decir, tú puedes de forma natural hacer evolucionar la voz narradora. Pero en 2 páginas es ponerte una complicación innecesaria. Elige un tipo de narrador y manténlo en 2 páginas, no necesitas cambiar. No dar explicaciones innecesarias, y estas últimas dos reflexiones pueden ser interesantes porque son reflexiones hacia la economía. Uno es, bueno, tú puedes escribir y luego borrar a ver qué pasa. A lo mejor puedes borrar algunas palabras y eso puede ser, bueno, eso puede funcionar a veces, ¿eh? Y hay otra estrategia que es la elipsis, que es como esto, pero más, de una forma más intensa, porque no es solamente borrar una palabra o unas palabras, es cargarte un suceso entero, es decir, bueno, yo esto no lo digo, pero voy a hacer que el lector lo sospeche o lo entienda por esto o aquello. Es un tema, que tiene un poquito de intríngulis, pero puede funcionar muy bien. Y esta es la parte quizá más complicada de mi presentación, y es el tema de las 2 historias. Tú voy a intentar ceñirme a la presentación. Una novela, 400 páginas, cuenta muchas historias. Tú te coges el Quijote, hay muchas historias que aparecen. Te coges, yo qué sé, Moby Dick, o te coges David Copperfield, o te coges El Señor de los Anillos, y hay muchas historias, muchas anécdotas, muchas escenas, muchos tiempos, muchos espacios. En un relato corto hay 2 historias. 2 historias. Y esto digamos, se sabe tan claramente desde finales del siglo XX, cuando un estudioso, que fue Ricardo Piglia, que era un argentino, que era full professor en Princeton, me parece, o en una universidad americana, pues se dio cuenta de esto. Había, antes de esto, mucha gente ha escrito cuentos y relatos cortos, pero él se dio cuenta de esa estructura subyacente que aparecían ahí. Y entonces él habla de 2 historias, él habla de una historia pública y una historia secreta. La historia pública es una historia que todos los personajes conocen. La historia secreta es algo que solo un personaje o 2 conocen, y que es algo que no es público, no se conocen entre el conjunto de personas que están allí. Y entonces Piglia, estas son palabras cogidas de él, dice así, el cuento clásico narra en primer plano la historia 1, que es la historia pública, y construye en secreto la historia 2. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto.
narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Si os llama la atención, meditarlo y podemos trabajarlo en el futuro. Bien, he comentado que os he preparado un dossier de cuentos. Son cuentos, aquí tenéis, son estos 6 cuentos. Son cuentos, están todos escritos en el siglo XX y son de gente famosa. Hay 2 de Hemingway, que fue premio Nobel. Hay 2 de Borges, que no fue premio Nobel, pero debió de serlo. Hay un cuento de Juan Rulfo, una maravilla, y otro cuento de Flannery O'Connor, que es otra maravilla. Son cuentos breves, posiblemente tienen más de 800 palabras, pero tendrán 1000, 1500, 2000, alguno, pero no más. Y no tienen ciencia, los he elegido precisamente por su brevedad. Hay muchos cuentos buenos, no son estos 6. Yo estos 6 los he escogido porque son bien breves. Y no he encontrado no he encontrado cuentos tan breves que contengan ciencia, y por eso he elegido estos. Bien, vamos a pasar a las actividades, al segundo bloque de actividades, que ya es cuando pensamos en narrar cosas que contengan ciencia. Y aquí he pergeñado unas ideas para hacer cuentos con ciencia. Recomiendo que antes de empezar a escribir uno se haga un pequeño esquemita o algo, tenga la idea un poquito clara de si uno va a escribir sobre un tema, yo qué sé, el ayudante de Pasteur, pues que se haga un pequeño esquemita en donde detalle los 3 actos, cuál va a ser el planteamiento, el desarrollo del conflicto, la resolución, elegir el narrador y los personajes, definir el tiempo y el espacio y describir un poquito la trama. Esto es un poquito para pensar las cosas antes de ponerse a escribir. Y bueno, aquí doy unas cuantas ideas, pero hay cientos de ideas. Una idea es, un ayudante de Pasteur, el de la vacuna antirrábica, cree que ha tenido un papel, él mismo, cree que ha tenido un papel fundamental en esa vacuna, pero que no se lo han reconocido y que Pasteur se ha llevado todos los honores. Bueno, esto puede ser, ¿no? Un tío que está allí en el laboratorio, que tiene su rencorcillo, su inquina, es decir, joder, este tío me está explotando, me paga poco, y además yo que he hecho el trabajo importante de la vacuna, pues encima es él el que se lleva el reconocimiento y la fama, ¿no? Esto puede ser un tema de un relato, ¿por qué no? O algo más de nuestros días. Imaginad un estudiante de doctorado, un estudiante de física que está haciendo el doctorado y se va al CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, a estudiar determinado experimento. Y hostia, allí se encuentra con el catedrático que lo suspendía siempre, que además para McInerney es el responsable del experimento que él va a estudiar. Y además el catedrático es un tío con poder allí dentro del CERN. Y entonces el tío, hostia, es que se queda acojonado. Hostia, este tío me va a putear, tengo que hacer algo, tengo que demostrarle que soy un buen físico, que mi investigación va para adelante. No sé,
Ahí puede ser un tema importante. Otra idea, esta ya es más ciencia ficción, ¿eh? En el año 2200, he puesto 2200, pero a lo mejor sería mejor 2500. Imaginad la siguiente situación. Se han creado unos implantes cerebrales que permiten a la gente comunicarse telepáticamente, ¿eh? Ya no hace falta hablar, simplemente tú te acercas a una persona y conectas con ella, conectas con su cerebro y le pasas los pensamientos. Pero esto tiene varios problemas, pero bueno, un posible problema es que haya científicos que digan, hostia, de esta forma lo mismo la gente va y me roba las ideas. Claro, tú te pones cerca de un tío allí en el metro a ver lo que pasa por su cabeza, a ver si encuentras algo interesante, ¿no? Y entonces hay científicos que se extirpan ese implante, ¿eh? que cancelan esa funcionalidad. Y entonces, bueno, tu protagonista puede ser uno de esos científicos y puedes ahí explicar por qué sí, por qué no y las situaciones que se suceden. Sí, errores comunes. Esto viene de mi experiencia en Inspiraciencia, leyendo cositas. Algo común, sobre todo pienso en la categoría juvenil, es copiar de Wikipedia. A ver, esto lo digo en el buen sentido. El problema no es copiar, el problema es hacer unas narraciones que parezcan documentales, que no sean un texto de ficción que tenga su tensión y que emocione a la persona que lee, ¿no? Entonces, son textos que les falta creación, ¿eh? Y esta es la diferencia fundamental entre un documental y una serie. Un documental de televisión no pretende emocionar, no pretende que la gente se implique emocionalmente en los elementos que aparecen. Tiene una intención principalmente informativa, algo que no sucede en una serie. Un segundo error, algo que se puede mejorar, es el tema de utilizar un conflicto poco potente para no molestar demasiado a los personajes. Eso deriva en una historia poco fuerte, digamos, una historia débil, que impacta poco, emociona poco. Nada, a los personajes hay que llevarlos al límite, hay que ponerlos al borde del precipicio y que ahí que den realmente todo lo que llevan dentro. Otro pequeño error también común es el tema de los anacronismos, poner vaqueros en el siglo XV o poner vaqueros en el siglo XXV. Ojo con eso, en la forma de vestir, comer, desplazarse, las actividades cotidianas, pero también en las ideas. Quiero decir, a lo mejor hay ideas hoy que hace 500 años no tenían sentido o no eran comúnmente aceptadas, ¿no? Y por último también comentar que no haya incoherencias narrativas, que se entienda el manejo del tiempo, el flashback, flash forward o el manejo del espacio, dónde estás. Quiero decir, toda escena en una narración tú tienes que saber, el lector tiene que saber en cada momento dónde está o en qué momento sucede. Bueno, y como he ido un poco deprisa, he recuperado. Entonces, como los trenes, que voy más despacio y más deprisa. Y narrativa de ficción e inteligencia artificial. Bueno, esto es un tema que Inspiraciencia
este año tiene una línea especial. Y naturalmente yo trabajo en inteligencia artificial y es algo que a potenciar. Y además, en los últimos años, muy últimos, el año pasado, en el 2021, y 2 años antes, en el 2019, salieron 2 novelas que enlazan, que son 2 obras importantes, gorditas, que enlazan con la inteligencia artificial. La primera es esta, se llama Máquinas como yo, de Ian McEwan, que es un autor británico, salió en el 2019, esta es la portada, está publicada por Anagrama, y presenta un panorama muy interesante porque Ian McEwan hace la siguiente composición. Esta novela es una ucronía porque sucede en el pasado, pero él cambia la historia y es un pasado en donde se ha vivido una historia diferente de la historia que conocemos nosotros. Es en Londres, en 1982, en donde, por ejemplo, Inglaterra pierde la guerra con las Islas Malvinas, en donde Alan Turing, que no sé si lo conocéis, es uno de los padres fundadores de la informática, que se suicidó en los años 50, pues Alan Turing está vivo, pues no se ha suicidado, ya ha hecho contribuciones muy importantes y tal, y en ese contexto aparecen los primeros humanos sintéticos, los primeros androides, y el tipo el protagonista de la novela coge y se compra uno de esos androides y se lo lleva a vivir con él. Y entonces eso genera toda una serie de interesantes conflictos que forman el cuerpo de la novela. Y entonces, los elementos de inteligencia artificial son los conflictos que suceden con este humano sintético y los problemas éticos que aparecen. Hay varios conflictos, pero uno de los conflictos que aparece es que este humano sintético, como no tiene que dormir, ni comer, ni nada, el tío va y se enchufa a internet y se pasa las horas muertas allá y encuentra que su novia, la novia del protagonista, que se llama Charlie, tiene un secreto y Charlie no lo sabía. Y la cosa se pone caliente. Bien, y otra novela que ha salido hace poco, fijaros, es del 2021, la ha escrito Kazuo Ishiguro, también es un novelista británico de origen japonés, que fue premio Nobel en 2017, quiero decir, esto es caza mayor, y también Ian McEwan es caza mayor, es un novelista muy reconocido. Pues este novelista se plantea un futuro, se plantea la vida en una ciudad, que puede ser en Estados Unidos o en Gran Bretaña, en donde también aparecen los primeros humanos sintéticos, y en particular aparece Clara, que es una amiga artificial, es una androide que la han construido para que sirva de compañía, de amiga a un adolescente. Y la madre le compra la amiga artificial, la chica tiene una enfermedad, y este texto es muy interesante. El otro también, los dos son muy interesantes, cada uno en su estilo, son impresionantes, y este es particularmente atractivo porque está narrado desde la mente del androide, es decir, lo que cuenta es ella por dentro la que está contando lo que está viendo, cómo se comportan los humanos,
y es realmente interesante. Y bien, los elementos de inteligencia artificial que aparecen aquí, pues de nuevo son claros, ¿no? Esa existencia de androides y, bueno, y todos los problemas éticos que generan en su existencia y en su convivencia con los humanos. Y bueno, no quería... Este es el final de mi presentación. Si queréis, ahora me parece que Lidia ha recogido vuestras preguntas. Si tenéis preguntas en el chat, yo estaré encantado en comentarlas. A ver. Sí, ok. Bueno, en el chat de momento no hay preguntas, pero te iba a hacer yo una. Sí. En relación a lo que comentabas sobre Pligia, Sí. si podías elaborar un poquito más a qué te refieres, porque yo lo había entendido como en las historias siempre hay algo que el lector lo mismo sí conoce, o cosas que como el lector lo puede leer todo y está, digamos, en toda la narración, sí que la conoce, pero a lo mejor hay ciertas cosas y ciertos secretos, como por ejemplo, no sé, en la novela de McEwan, ¿no?, que el androide conoce el secreto de la novia y no sé, no he leído la novela, pero lo mismo también lo revela el lector, pero el chico no sabe ese secreto. Entonces, no sé si te referías a eso o era por otro lado. No me refería a eso. Es decir, estos secretos, por ejemplo, de la novela de McEwan y los secretos de la novia del protagonista no son los secretos a los que se refería Piglia. Piglia lo que viene a decir es, en un cuento que tú tienes 800 palabras, tope, tú puedes contar una historia, esto es fantástico, pero si tú te lo curras un poco más, puedes contar 2. Y, de hecho, digamos, los buenos cuentos, los cuentos como medio interesantes, tienen 2 historias, no una. Esto es un poco lo que quiere decir. A cualquier persona se le ocurre, yo qué sé, contar una historia, una historia facilita, yo qué sé, la que quieras, ¿no? Hoy me cogí, me fui, en el metro alguien me dijo no sé qué y perdí no sé qué y luego pasó esto y aquello. Pero la cuestión es, si tú te lo curras un poco más, puedes contar 2 historias en una. Y entonces esa segunda historia que es secreta, tú a lo mejor puedes contar en la forma que te han sucedido esas cosas en el metro. A lo mejor tú puedes estar contando algo íntimo tuyo, algo, yo qué sé, tú tienes un dolor, una preocupación, un deseo, algo que te ha sucedido, que te ha impactado, que tú lo llevas, y de esa forma que tú lo cuentas, o sea, esa segunda historia secreta que solo conoces tú, la vas a exteriorizar, la vas a hacer, vas a permitir, es decir, el lector espabilado va a poder percibirla. Y entonces, en el cuento clásico, lo que hacen es que al final tienen este pequeño truco de fuego de artificio, que es al final muestran la historia secreta, ¿no? Imagínate que tú en esta situación del metro y tal, pues, y tú tenías tu problema interior y ibas y al final, yo qué sé, pataleas o gritas o lo que fuere, ¿no? Y dices, hostia, esto, ¿por qué pasa esto, no? Joder, esto pasa por esa historia secreta que llevaba esa persona dentro y que la exterioriza así.
No es más que esto. Lo que pasa es que, bueno, esto exige currarse las cosas, quiero decir, se tiene uno que trabajar un poquito el texto y decir, y como dice Piglia, meter la historia 2, la historia secreta, en los intersticios de la historia 1, para que, bueno, para que el lector sea capaz de darse cuenta, ¿no? de ver por dónde va. Gracias. Bueno, estaba mirando el chat, seguimos sin preguntas, pero te puedo hacer yo otra. Es algo que has comentado, ¿no? Que el tema de, por ejemplo, no cometer anacronismos o cosas así, pero, por ejemplo, en una narración científica, en este caso científica, que mezcle ciencia, ¿a qué le pondrías más peso? ¿A la parte ficticia, o sea, a los elementos narrativos o a la parte más científica? O sea, quiero decir, como si tuviera en una balanza. Ok, good question. Buena pregunta. A ver, un cuento, un relato no es un artículo científico, con lo cual, quiero decir, no es una buena idea copiar Wikipedia, no es una buena idea demostrar, yo qué sé, la caída de que todos los cuerpos caen con la misma velocidad o cosas de estas. No es una buena idea. A ver, hay que meter ciencia, pero tiene que ser una ciencia primero para cualquier persona y luego no tiene que aburrir, no tiene que echar a la gente para atrás, tiene que ser posible. A ver, en 800 palabras, que son 2 páginas escasas, yo diría que quizá tengan que primar más los elementos narrativos que los científicos. A ver, lo que quiero decir es que, por ejemplo, imagínate la historia del ayudante de Pasteur. Todo el mundo va a empatizar con el odio, la rabia, la inquina, quiero decir, todo el mundo puede estar familiarizado, conoce ese tipo de sentimientos, los ha experimentado, pero poca gente se ha dedicado a pipetear. A pipetear es con las pipetas del laboratorio de biología. Entonces, hay que andar con un poquito de ojo con eso, porque lo que escribas va dirigido a un público general y entonces no te puedes ser demasiado especialista, pienso yo. Genial, pues muchas gracias. Pues como veo que no hay más preguntas, podemos cerrar. Y nada, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en streaming. Como sabéis, tenemos también otros talleres la semana próxima y tenéis toda la información en nuestra web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, pues